o que no conocen estas sesiones, el Stop and Think Now es un ciclo de conferencias que organiza el campus de Madrid de la Universidad de Navarra y que pretende ayudar a parar, pensar, reflexionar sobre temas transversales de actualidad. Bueno, este ciclo se implementó hace ya algunos meses, aunque lamentablemente a raíz de la pandemia producida por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, el ya famoso SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, el ciclo de conferencias, en su formato presencial, pues se tuvo que interrumpir y transformarlo en sesiones o webinars online abiertas a todo el mundo. En este punto, y antes de proseguir, me gustaría acordarme de las personas fallecidas a causa de esta pandemia, así como de sus familiares y amigos, y de las personas que todavía luchan por la enfermedad, para vencer la enfermedad, y que obviamente no lo están pasando especialmente bien, lo están pasando mal. Volviendo al ciclo de conferencias, es como decía, de Stop and Think Now, nos encontramos hoy, Stop and Think Now virtuales, nos encontramos hoy en la 9ª conferencia. Las anteriores, no sé si alguno habrá podido participar, si no se pueden consultar en la página web de la universidad, han versado sobre temáticas tan variadas como el papel de la banca en esta crisis o en la que nos viene posteriormente, el efecto sobre el retail, bueno, el auge del teletrabajo o el papel de los datos en comunicación. Hoy la temática del webinar va a hacer referencia a las herramientas de diagnóstico en esta pandemia. Y el ponente es don Óscar Landeta Elorz. Antes de entrar en lo que sería la sesión, me gustaría presentar a Óscar Landeta. Óscar Landeta es licenciado en farmacia por la Universidad de Navarra y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad del País Vasco. También tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas, Executive, en la Escuela Europea de Negocios en Aragón. Profesionalmente, ha trabajado como farmacéutico adjunto en Duffy's Pharmacy, en una cadena de farmacias, de oficinas de farmacia en Irlanda. Ha trabajado también 2 años en Laboratorios Operon, que es un laboratorio que se dedica a productos de diagnóstico, donde fue responsable del departamento de marketing y ventas. Y posteriormente trabajó en Laboratorios Belmac, hoy en día creo que son los laboratorios Teva. Allí trabajó 1 año como director de compras y aprovisionamientos. En 2003, junto con un socio que se llama Carlos Genzor, crean Certest Biotech en Zaragoza. Y bueno, luego nos explicará un poco más qué es Certest y las razones que le llevaron a crear esto. En 2008, Óscar Landeta participa como promotor en People Effects y la creación de Ataraxial, que son 2 iniciativas dedicadas al asesoramiento directo a empresas con iniciativa exportadora. Óscar Landeta ha recibido diferentes premios, pero si hay que destacar uno, yo creo, por importancia y por prestigio, el premio Jaime I, al conquistador, al emprendedor y que otorga la Fundación Rey Jaime I. Este premio lo recibió, si no me falla la memoria, en 2015. Bien, otra cosa importante, y antes de comenzar, me gustaría comentarles que la dinámica de la sesión no es la clásica presentación, sino va a ser una dinámica en forma de entrevista. Y como en otras ocasiones, y esto es igual que para otras ocasiones, con el fin de dar dinamismo a las sesiones y hacerlas en la medida de lo posible interactivas, tenemos la herramienta de preguntas situada en la barra de abajo de la pantalla, para plantear todas las preguntas que consideren necesarias. No utilicen el chat, por favor, utilicen esa herramienta de preguntas. Y al final de la entrevista, pues intentaremos contestar a todas las preguntas que se pueda.
En principio a todas, pero bueno, tampoco quiero, si hubiera muchísimas, decir que tendremos tiempo para todos. Bueno, y sin más preámbulos, decirle, presentar ya a Óscar Landeta. Hola, Óscar. Buenas tardes y gracias por asistir al webinar. Buenas tardes, es un placer estar en este webinar y compartir con vosotros esta jornada. Bueno, si te parece, empezamos ya. Entro ya en lo que sería la primera pregunta y empezamos ya la discusión y estas cosas. La primera pregunta que se me ocurre, así, es ¿qué razón te lleva a crear una empresa? Quiero decir, tú estás trabajando, tienes buenos puestos de trabajo y de repente dices, voy a crear una empresa. ¿Qué te lleva a crear esa empresa? Bueno, pues creo que como todos los emprendedores, lo que me lleva a crear una empresa es inquietud. Inquietud acerca de cosas que nosotros queríamos hacer. Digo nosotros porque este proyecto empecé con mi socio Carlos Genzor en el 2003, como bien has dicho, y aplicar un poco la experiencia que habíamos adquirido, no solo formativa, sino profesional, en hacer algo diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo parte de una idea, como casi todos los proyectos empresariales, la cual plasmamos en una patente. Era una mezcla de la combinación de la tecnología farmacéutica para enlistar y las tecnologías de diagnóstico, la prueba rápida. Y a través de esa patente, pues buscamos socios para poder llevar adelante el proyecto, empezamos el desarrollo, la fabricación de los productos y, bueno, pues ahí el proyecto comenzó hasta día de hoy. Y entonces creáis 2003, creo que es, ¿no? Se crea Certest. Exactamente, en 2003 es cuando se crea Certest y cuando empezamos ya pues, a afrontar los mercados tanto nacional como internacional. ¿Cuál es el propósito, la misión de Certest? Yo creo que Certest se define muy bien en una palabra, ¿no? Diagnóstico. Diagnóstico es el paso previo antes de determinar el tratamiento o cuál es el problema que sufre una persona. Hay muchos tipos de diagnósticos. En el caso nuestro estamos muy especializados en lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas, veterinaria, humana. Aunque hemos hecho algunas cosas en veterinaria, sobre todo estamos muy focalizados en lo que es enfermedades infecciosas humanas. Todo lo que es patógenos, virus, bacterias y protozoos, básicamente. ¿Cuánto personal trabaja en Certest para darnos una idea de la amplitud? Pues en estos momentos nuestra empresa tiene unos 200 trabajadores. ¿Y qué perfil tienen? ¿Perdone? ¿Qué perfil tienen? Perdón. Mira, aquí un poco en la presentación podemos ver un poco cómo ha ido evolucionando los trabajadores de la empresa. Son perfiles altamente cualificados que van desde pues, graduados, licenciados, técnicos, doctores. Es un poco variopinto, digámoslo así, ¿no? Producís entonces productos de diagnóstico in vitro. Eso es. Nuestra labor es desarrollar y producir productos de diagnóstico in vitro dentro de las distintas técnicas que existen para el diagnóstico in vitro, por lo menos en lo que es el aspecto de enfermedades infecciosas. Y quiero decir, desarrollar un producto no es fácil. Es decir, ¿cómo identificáis? Voy a hacer este test de diagnóstico. Bueno, básicamente cuando uno empieza todo es más complejo en el proyecto. Cuando uno ya va avanzando y va teniendo una experiencia, un conocimiento y un flujo de información, es cuando uno se va derivando. En nuestro caso, la empresa nació muy focalizada en lo que es la técnica del test rápido, lo que le llaman la prueba de inmunocromatografía. Empezamos a buscar clientes, a desarrollar mercados y a continuación fuimos desarrollando las otras unidades de negocio, por decirlo de alguna manera. Aquí pongo un resumen de las 5 unidades de negocio que tiene en estos momentos la empresa, pero siempre focalizados a un mismo objetivo, a lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas. ¿Cuánto dedicáis a I+D? Pues es un recálculo que tendremos que hacerlo ahora de nuevo después de esta pandemia del COVID, pero aproximadamente era un poco más del 10% de nuestros ingresos, que es una cifra bastante elevada.
Bueno, entremos un poco, ya creo, un poco en materia. En el caso de coronavirus, en esta pandemia que nos azota ahora mismo, ¿qué productos de diagnóstico in vitro existen? ¿Y Bueno, por qué es importante su utilización? básicamente lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas tiene dos categorías muy diferenciadas. La inmunología, la reacción antígeno-anticuerpo, y lo que es la genética, la biología molecular, la detección de secuencias de RNA o ADN. En estos momentos se habla mucho dentro de estas dos grandes técnicas de lo que es las pruebas rápidas y lo que es la PCR en tiempo real. Por decirlo. La PCR en tiempo real es lo que se está utilizando para, digamos así, detectar el COVID-19 de una manera fiable, con una alta sensibilidad y especificidad. Y luego la prueba rápida está más pensada para hacer un screening masivo. Dentro de la prueba rápida se utilizan las pruebas de detección de anticuerpos en estos momentos, aunque se está esperando a ver si se consiguen las pruebas de detección. Estos solo son los dos principales productos que se está hablando ahora mucho de ellos, aunque existen otras técnicas como la quimiluminescencia o la técnica ELISA, que también se están utilizando, aunque en estos momentos en menor medida a nivel mundial. Quiero decir, estas técnicas, o sea, la basada en PCR y la basada en inmunología, son complementarias. Quiero decir, nos dan información diferente. Vamos a ver, son totalmente complementarias, dado que el objetivo es el mismo, el detectar un patógeno. En este caso, si estamos hablando del COVID-19, el SARS-CoV-2, como bien has nombrado, ¿no? Lo que pasa es que no hay que olvidar que ambas detectan cosas totalmente distintas. En el caso de la prueba rápida de antígeno, que todavía no está en el mercado, va a detectar unas proteínas específicas de ese virus, y en el caso de la PCR lo que se detectan es unas secuencias específicas que se han determinado de antemano. Entonces, sí, es lo mismo para detectar el COVID-19, aunque van por distintas vías. O sea, quiere decir que, un poco por clarificar, el PCR te permite identificar la presencia del virus, en este caso que estamos hablando, ¿no? Y el test serológico o antigénico lo que te permite determinar es si tu cuerpo ha producido una respuesta frente al virus. Eso es. El test rápido inmunológico de antígeno y la PCR lo que te detectan es que tienes el virus en ese mismo momento de la muestra que has tomado. En el caso del test serológico es un poco distinto. Aquí ya detecta los anticuerpos que tu sistema inmune ha podido producir ante la infección propiamente dicho. Ante la infección. Vale, vale. Bueno, Certés Biotech fue la primera empresa española, si creo que no me equivoco, que en febrero de 2020 saca al mercado test para identificar o sea, test de diagnóstico basados en la PCR para identificar o para demostrar infección por coronavirus. Es así, ¿no? Correcto. Nosotros ya en enero, cuando empezaron a llegar las primeras noticias, llevamos mucho tiempo en esto, sabemos de lo que son capaces los coronavirus, vivimos el SARS, el MERS, que tienen además un índice de mortalidad muy alto, y empezamos a prepararnos porque veíamos que la cosa pues, podía ser grave, evidentemente. Aquí ya empezamos a ver un poco las publicaciones que había acerca de la secuencia genómica del virus, las recomendaciones que había acerca de las secuencias que había que usar para detectarlo, y empezamos ya en el diseño del prototipo de PCR pues, en febrero. Más o menos para finales de febrero ya lo teníamos terminado, hubo que hacer una validación en el Carlos III, en este caso, en España, para conseguir la homologación del test y así poder poner el marcado CE y poder comercializarlo. A comercializar el producto. Vamos, entonces, digamos que lo hicisteis todo en un tiempo récord, porque si no me equivoco, el genoma, la secuencia genómica del virus se publica en la segunda quincena, creo, de enero.
Correcto, más o menos ahí ya empiezan a publicar la secuencia. Nosotros hicimos un primer desarrollo bajo lo que nosotros pensábamos que había que hacer, aunque luego China ya dio sus recomendaciones a la hora de las dianas que había que detectar y nos adaptamos evidentemente a lo que el CDC dijo. O sea que en realidad en un tiempo, yo diría récord, de un mes y medio, teníais el producto terminado, incluso con el marcado CE, para poderlo comercializar. Sí, claro, todo esto viene porque la empresa nuestra ya llevaba muchos años trabajando con productos de diagnóstico, tanto en pruebas rápidas como en UPCR. Así que la maquinaria estaba ya ahí, tanto la maquinaria productiva como la maquinaria de desarrollo como la maquinaria de regulatory. Eso fue lo que nos permitió ponernos muy rápido en marcha y ser un poco previsores, evidentemente. El problema, que es la de producir lo que nos han pedido, pero bueno, también ahí anduvimos precavidos. Bueno, este primer test es el Viasure, bueno, lo tienes aquí en la presentación. ¿Cómo funciona el Viasure Real Time? Pues básicamente yo lo resumiría en 3 pasos. El primero es que se toma la muestra, es una muestra faríngea. También hay algunos sitios en los que recomiendan que es hacer una muestra nasal, aunque la faríngea parece que es la más efectiva, dado que es un reservorio para el virus, con un hisopo estéril, un swab de los que venden para otras cosas. Y luego, o bien se mete en un bote con un medio de transporte, o bien se hace ya directamente hacia lo que se llama el paso de la extracción. Este paso es muy importante porque hay que limpiar un poco la muestra para extraer el RNA del virus. ¿De acuerdo? Este es el problema que ha habido. Así como el paso siguiente, que es la amplificación, a los fabricantes hemos mantenido un poco el tipo, ha habido una falta muy grande de kits de extracción para hacer esta extracción del RNA del virus, ¿no? Luego, a continuación, va lo que es la amplificación de la secuencia que nosotros hemos diseñado, y esto hay que luego ponerlo en un termociclador, que es ese dibujo que tienen ustedes ahí, que pues, a través de la amplificación mediante fluorescencia, pues obtenemos unas curvas en las cuales nos indican si la persona o la muestra contiene virus o no contiene virus. Hay un dato que es el CQ, a un CQ más alto menos carga viral, a un CQ más bajo, pues carga viral alta. Claro, entiendo un poco, según lo que nos comentas, que aparte del kit Viasure para lo que es la amplificación de la secuencia genómica para la identificación, se necesita un kit de extracción Correcto. que lo produce otra empresa. En nuestro caso, así es. Y por otro lado, necesitas un equipamiento, bueno, y personal competente para poder interpretar los datos, obviamente. Correcto, esto no es una técnica sencilla. De hecho, aquí ha venido el gran problema en España y en todo el mundo. Es una técnica que requiere cierta formación, es una técnica que requiere cierta complejidad, dado que necesitas ya un termociclador, necesitas los extractores, generalmente suelen también ser equipos automáticos que hacen la extracción automáticamente, aunque se pueda hacer manual, y requieres un proceso y unas condiciones adecuadas, una cabina de bioseguridad, etcétera, para poder hacer este test. La logística que tanto se ha nombrado estos días es lo que ha impedido que España, por ejemplo, pudiera hacer más de los 20.000, 30.000, 40.000. Perdona, se te ha perdido la última parte, ¿no puedes repetir? Sí, que requiere esta logística de extracción, de termociclador, etcétera, es lo que ha impedido pues que se pudieran hacer más test, a pesar de que sí que había kits disponibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Bien. Bueno, también hay que decir que en realidad a finales de febrero Certest no saca un test, sino, bueno, lanza 2 versiones del kit de diagnóstico para coronavirus. ¿En qué se diferencian? ¿O cuál es la razón para sacar 2 versiones diferentes? Bueno, dentro de los kits de PCR están lo que se llama multiplex, que tiene un único analito, o monoplex, perdón, que tiene una detección de una única secuencia, o multiplex, que detectas varias secuencias del virus.
En nuestro caso, el primer desarrollo que hicimos, el que nosotros pensamos que era el más adecuado, fue desarrollar frente a la proteína S, que es una proteína específica del virus, y sacamos un kit de PCR en monoplex. Lo que pasa es que luego es verdad que China, Estados Unidos, Alemania, Francia han ido sacando sus propias recomendaciones a la hora del diseño del kit. China, en este caso el CDC chino, decidió que ellos iban a recomendar hacer una multiplex, que había que detectar 2 secuencias de 2 proteínas distintas, con lo cual tuvimos que hacer un segundo desarrollo para adaptarnos un poco a las recomendaciones del CDC chino, que era lo que el mercado estaba demandando. Comercializamos los dos, ¿eh? Hay clientes que les gusta más uno, otros que les gusta más otro. Estos test, ya un poco para acabar con los test de PCR, ¿permiten cuantificar carga viral? Sí, correcto. Los test de biología molecular tienen esas curvas que te he indicado, lo que se llaman CTs o CQs, en el cual nos dan una indicación de la carga viral de la muestra que se ha analizado. Es evidente que para esto hay que hacer una buena toma de muestra, pero un CQ de 20, por ejemplo, es una carga viral alta, un CQ de 35 es lo que llamamos una carga viral al límite, una infección leve, por decirlo de alguna manera. Por eso QPCR, por quantitative, la Q es de... Claro. Y el hecho de tener una cierta carga viral dará también idea de la gravedad o la levedad, entre comillas, de la infección. Por supuesto, todo esto hay que mirar los resultados que da el diagnóstico con la sintomatología del paciente. Hay pacientes con una carga viral elevada y con prácticamente síntomas muy leves, y otros que tienen una carga viral no tan elevada, pero que tienen una sintomatología bastante grave. Vale. O sea que hay que conjugar clínica con diagnóstico. Siempre. El diagnóstico es en la clínica y la clínica sin el diagnóstico es una mala combinación. Tengo otra pregunta, me quedé un poco perplejo cuando me enteré que la capacidad de hacer test para fabricar estos kits de diagnóstico es de aproximadamente 80.000 unidades al día. Quiero decir, teóricamente, lo que fabricáis en un día, vuestra empresa, permitiría, si no hubiera repeticiones, testar o evaluar a 80.000 individuos, a 80.000 pacientes. Sí, es así. Bueno, me pareció una cifra bastante alta, diciendo 80.000. Bueno, pues en una semana, pues prácticamente 500.000, pues oye, pues tenemos una fabricación importante. Pero después me enteré, y es un poco lo que me causó un poco de, no sé, un poco de angustia, si me permites la palabra, que lo que ponéis de esa fabricación, lo que ponéis a disposición de hospitales y centros de diagnóstico españoles es de una media de unos 100.000 test a la semana. Sí, más o menos sí. Es decir, y el resto exportáis donde los colocáis, vamos, o sea. Esta pregunta que haces es muy interesante y es importante aclararla porque, en fin, se ha oído muchas cosas de que el gobierno no quería comprar test y tal. La realidad es que los kits de PCR tienen una logística compleja y a pesar de que el gobierno le hubiese encantado hacer 80.000, 100.000 pruebas al día o más, o 200.000 o 300.000, toda esta logística de profesionales que sepan utilizar la técnica, de termocicladores disponibles, de kits de extracción disponibles, esto ha hecho que en las primeras etapas, como mucho en España, se han podido hacer del orden de 10.000, 15.000 test al día nada más. Ha ido mejorando, ahora creo que estamos ya, según los últimos datos, en 40.000 al día, pero, digámoslo así, los hospitales españoles no estaban del todo preparados para esta avalancha. A pesar de que las fabricaciones podían ser mayores, no se podía absorber esta cantidad de test por parte de la logística. Perdona que se va la voz, se te va la voz. Sí. Se te va el sonido, perdón. Perdón. Más que la voz. Sí, es un problema de logística, es lo que he comentado, ¿no? Que sí. Por más de que nosotros podamos suministrar al Ministerio todos los kits que necesita, sin la logística para hacerle a los hospitales de estas PCRs no pueden hacerlo, ¿no? Así que han ido mejorando mucho la logística, comprando más termocicladores, obteniendo más kits de extracción, pero
de momento vamos, creo que en unos 40.000 test al día de PCR, que es lo que se puede hacer en España en este momento. ¿Y a qué países exportáis entonces vuestro producto? Bueno, nuestra prioridad, nosotros evidentemente estamos en contacto continuo con el Ministerio de Sanidad español. La primera producción de la semana es para cubrir las necesidades del Ministerio de España, más un stock que guardamos por si acaso. Y a partir de aquí, los excedentes de producción que no se necesitan nacionalmente se exportan a distintos países. En estos momentos, la mayor parte de la exportación va para Latinoamérica, Brasil, México, Reino Unido, Polonia, Francia. Vendemos en muchos países nuestros kits de PCR. Otra pregunta que tengo, ya cambiamos un poco de tema de estos kits, es, bueno, he visto, porque lo planteáis en vuestra página web, que recientemente comercializáis un par de proteínas recombinantes de coronavirus del SARS-CoV-2, ¿no? Una nucleoproteína y una glicoproteína S. Creo que comercializáis las proteínas, perdón. Eh, ¿Con qué fin? ¿Para qué están destinadas? Vale. No hay que olvidar que hemos hablado de que dentro de lo que es el diagnóstico existen dos grandes familias, lo que es la inmunología y lo que es la biología molecular. Hasta ahora hemos hablado de la biología molecular, de los kits de PCR. Luego está lo que es la inmunología. Hay distintas técnicas, como he dicho, ELISA, quimioluminescencia, pero la más oída últimamente y la más que más se está usando es lo que es la prueba rápida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de la prueba rápida ya hemos hablado de que hay la prueba de antígeno y la prueba de anticuerpo. En lo que es la prueba de anticuerpo, la serología, que está ahora tan de moda y que se está usando tanto en España, lo que se necesita es fijar en una membrana de nitrocelulosa unas proteínas recombinantes del virus para capturar, por decirlo de alguna manera, las IgGs y las IgMs que produce el paciente cuando es infectado por el virus. Luego se hace un sándwich con un anticuerpo monoclonal, generalmente anti-IgG y anti-IgM, de tal manera que da una señal cuando ese paciente muestra tiene IgGs o IgMs frente a esas proteínas que se determinan. Es por esto por lo que nosotros tenemos una unidad de negocio, que es la unidad de negocio de Bioscience, que es donde producimos proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales sobre todo, para que otras empresas, y nosotros mismos también, las podamos utilizar para desarrollar pruebas inmunológicas, bien sea de ELISA, bien sea de quimioluminescencia o bien sea de test rápidos. En este caso, estas proteínas recombinantes que hemos desarrollado son las que se fijan en la membrana para detectar los anticuerpos. Vale. Bueno, en estos últimos días se habla en España, bueno, también yo creo que en otros países europeos, bueno, y en otros países del mundo, de aplicar a un porcentaje importante de la población lo que se denomina test rápidos. Entiendo como test rápidos los que están basados en inmunocromatografía, entiendo, o para determinar anticuerpos, ya sea en muestras de mucosa o los test serológicos, que yo creo que todavía no están totalmente desarrollados, ¿no? Pero bueno, con el fin de implementar un calendario de desescalada, en el caso de, bueno, también un poco para ver la amplitud de la infección, tener datos de la realidad, que obviamente esos datos de la realidad pueden ser muy buenos para planificar el futuro, pero también te pueden dar es una foto de lo bien o de lo mal o de lo regular que lo has podido hacer antes. Pero bueno, eso es otra discusión. Mi pregunta, que también he visto algunas de las preguntas que nos van entrando van por ahí, ¿cuáles son las razones que explicarían la selección de los kits rápidos para ese cribado de la población? Vamos a ver, aquí hay que diferenciar claramente entre lo que es el test rápido de detección de antígeno y el test rápido de detección de anticuerpos, ¿vale? Yo creo que yo no soy el gobierno, evidentemente, ni el Ministerio de Sanidad, pero yo creo que lo que el Ministerio de Sanidad le encantaría es tener disponible una prueba rápida de detección de antígeno que tuviera una alta sensibilidad y especificidad, ¿vale? Porque esto lo que permitiría es hacer un screening masivo rápido
a toda la población para separar a los infectados de los no infectados, independientemente de que fueran sintomáticos o asintomáticos. Luego, habría parte de la población con síntomas que, si diera negativo en la prueba de test rápido, podría hacerse una PCR y todo estaría un poco más bajo control. ¿El problema cuál es? Que para desarrollar una prueba rápida frente a un test, frente a un virus que es nuevo, como el caso del COVID-19, nosotros calculamos que hace falta al menos del orden de 9 meses si todo va bien. 9 meses entre que uno desarrolla las proteínas recombinantes adecuadas para inmunizar los ratones, para hacer los anticuerpos monoclonales que necesitas para hacer este test, diseñarlo, validarlo y luego producirlo. ¿Qué pasa? Que no ha pasado 9 meses desde que apareció el COVID. Yo creo que esta situación cambiará para la temporada de invierno del año que viene, pero en este caso no hay en el mercado un test rápido, fiable de detección de antígenos. En el caso de anticuerpos es totalmente distinto. Lo que se busca es lo que dices tú, la prevalencia de qué población ha sido infectada o no. Yo no utilizaría una prueba rápida para la serología. Hay otras técnicas para mí más sensibles, como la quimioluminiscencia, pero bueno, a día de hoy es lo que se está utilizando. También es cierto que este virus es nuevo. Yo no soy virólogo, pero estoy viendo casos de PCR con alta carga que luego se le hace la prueba serológica al paciente y no está dando anticuerpos. Me parece que este virus todavía es un poco desconocido y vamos a tener que esperar un poquito para conocerlo. Si he entendido bien, entonces, estos test rápidos, su fiabilidad es cuestionable. Vamos a decir, cuando menos cuestionable, para realmente tener una... No os voy a contar nada que no sea público. Ha habido un gran escándalo por unos test de antígeno que se han comprado a una empresa china, en los cuales el instructivo decía que tenía una sensibilidad del 80% frente a la PCR y que luego la realidad ha sido que era del 20%. Las pruebas rápidas no son malas en sí, pero las pruebas rápidas que se desarrollan rápido son las que es complicada hacerlas buenas. Simplemente creo que la prueba rápida de antígeno va a ser un arma muy importante en el futuro, pero que tenemos que aceptar que uno no puede desarrollar una prueba rápida buena en un mes. Al contrario, que sí que puedes hacerlo en PCR, en pruebas rápidas es más complejo. Sí. Voy a lanzar esta última pregunta con un par que me pasa Óscar Perales. Me dice tips, o sea, ¿cómo puede identificar o tener algo de fiabilidad de un kit o de un test rápido? ¿Tienes alguna forma de saber si va a ser bueno, medianamente bueno? ¿Hay algo que se puede hacer para verificarlos? No, eso depende ya del fabricante. La validación que haga de esa prueba, el número de muestras que haga la determinación de la validación, más el organismo regulador de cada país, las pruebas que haga para aprobar ese test. Uno mismo, pues simplemente las muestras que pueda tener positivas, que le han dado positivo por una técnica más sensible como la PCR, pues valorarlas con la prueba rápida, pero esto básicamente viene de los organismos reguladores y del propio fabricante. Debería demostrar. Claro. Exactamente. Bueno, si una persona da entonces positivo, porque claro, tampoco te puedes, con un kit rápido no puedes saber carga viral, sino si tienes en tu cuerpo hay antígenos, en tus mucosas o cuando sean las serológicas, si tienes anticuerpos. Es decir, esto, ¿qué validez tiene? O sea, ¿hasta dónde vamos? ¿Puedo estar seguro de que soy inmune o no soy inmune? Esto es muy importante. Una prueba rápida es una prueba cualitativa. ¿Sí o no? No te dice nada más, ¿vale? Está claro que ante una infección, yo creo que es bastante. O sea, si eres positivo o negativo, pues es importante. Ahora ya cuando se quiere ir a una cuantificación hay que ir a otras técnicas. O bien una PCR cuantitativa o en el caso de inmunología, pues una técnica ELISA o una quimioluminiscencia. Entonces, toda técnica tiene su motivo, por decirlo de alguna manera, de ser usada, ¿no? Vale. Bueno, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de test habría que aplicar para tener una foto real
de la diseminación de la infección en la población? Para mí, la mejor opción para lo que es la detección del COVID hubiese sido tener un test rápido de antígeno bueno y luego unas PCRs para confirmar los dudosos. Pero, por desgracia, eso no puede ser. Y test de antígeno no hay todavía. No, yo no he visto ninguno bueno. O sea, has visto, pero no buenos. Exactamente. Saldrán, pero no los espero antes de final de año. Nosotros mismos estamos trabajando en un test de antígeno. Lleva su tiempo. Lleva. Podríamos, por así decirlo, no quiero, a ver cómo lo digo, que no sé, quiero decir, podríamos minimizar la falta de, no es de calidad, pero de sensibilidad o de eficiencia del test rápido, aumentando el número de la población a testar. Es decir, para obtener esa foto fija, quiero decir, si tengo una fiabilidad del 90%, pues a lo mejor con 50.000 individuos es suficiente, pero si tengo del 50% la efectividad, pues a lo mejor tengo que, o sea, si testeo a 2 millones, pues ya está, no lo sé. Es indudable que o con sensibilidad baja o con sensibilidad alta, contra más pacientes hagamos, es mejor, ¿vale? Claro, pero eso no es la solución. El coste económico de usar masivamente un test que no funciona es complicado, más allá, además, del diagnóstico erróneo que estás dando a parte de la población. A ver, lo ideal sería hacer una PCR a todo el mundo, pero es inviable en estos momentos. Ya, sí, claro. Y entonces, y ya con esto quiero acabar para dar paso a las preguntas de los participantes. ¿Cuál debería ser la estrategia de testeo desde tu punto de vista? O sea, es decir, en la situación que nos encontramos, que para saber cómo está la población, para poder planificar la salida, el fin de la cuarentena o no, ¿cuál debería ser la estrategia? Esta es una pregunta complicada. Yo creo que realmente, no solo a España, a muchos países nos ha pillado un poco el toro, como decimos aquí, ¿no? Países como Corea, que ya usan la PCR de manera muy sistemática, han sido los que han sufrido menos esta pandemia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que habrá un antes y un después en lo que es el diagnóstico en España del COVID-19. Creo que los hospitales van a implementar la técnica PCR de manera rutinaria, de una manera masiva, pero hasta entonces lo único que creo que podemos hacer es intentar aumentar las PCRs lo máximo posible, como se está haciendo. Hemos pasado de hacer 5.000, 10.000 al día, creo que llegamos por 40.000 y supongo que subiremos hasta unas 80.000 al día. Llegará un momento en el que tengamos esto bajo control. Por desgracia, no va a ser a corto plazo. Bueno, pues yo ahora mismo ya no tengo más preguntas, pero voy a dar paso a las que podamos, a las que tengamos tiempo, que nos han planteado algunos participantes. También querría decirles a los participantes, la sesión se está grabando y la enviaremos en los mails después de que acabemos, para que la podáis volver a escuchar si os ha parecido interesante. Bueno, pasando a las preguntas, me gustaría hacerte, Óscar, llegar una de Yolanda Bernarte, que es médico de urgencias rurales. Concretamente nos pregunta que le gustaría saber si la prueba de PCR que se realiza a partir de una muestra naso-orofaríngea es fiable para el diagnóstico de casos que no tienen clínica respiratoria. O sea, que no tienen diarrea, que no tienen cefalea, que no tienen astenia, y para el diagnóstico de casos asintomáticos. Vale.
Este virus presenta una característica que es lo que le hace tan peligroso, evidentemente, que utiliza la laringe de reservorio y muchos pues, son asintomáticos. Yo no sé si la PCR no tiene un 100% de sensibilidad, pero el 99% sí que lo tiene. Y en general, la PCR no necesita, digámoslo así, que la infección sea masiva, dado que se hace replicación primero del DNA, aunque primero hay que pasar del RNA al DNA. Yo creo que no hay en el mundo técnica más sensible que la PCR. Y creo que se están detectando casos asintomáticos, pacientes infectados asintomáticos y pacientes que tienen la infección en las primeras etapas. Ahora, siempre hay un punto en el que la sensibilidad está al límite, pero no hay nada más sensible que la PCR. Nada. Enlazando esta pregunta, que después volveré a Yolanda, con una que nos lanza Mónica Curtis, nos dice, ¿deberíamos estar haciendo PCR en sangre en lugar de en tejido de la faringe? No, creo que sería un error. La carga mayor del virus se encuentra en la zona de faringea o un lavado brancoalveolar. Yo creo que la muestra se está tomando en el momento adecuado. Otra cosa es que diga que haya que hacer una serología por quimiluminiscencia o lo que sea, evidentemente hay que ir a muestra de sangre, de suero, principalmente. También nos dice si se sabe o se supone que PCR positiva en nuestra faringe nos está identificando una persona que potencialmente puede contagiar. Sí, vamos, esto está demostradísimo. Demostrado, ¿no? Sí. Va de reservorio y es un transmisor claro de lo que es el virus. De hecho, esto es lo que nos está complicando la vida. Uh-huh. Volviendo también preguntaba si es más concluyente el resultado de test PCR si se espera realizarlo unos días después del inicio de la clínica. No, la PCR ya he comentado que para mí es una técnica muy sensible. Hay que realizarla en el momento. Hombre, evidentemente alguien que ya tiene síntomas es muy probable que tenga más carga viral, pero yo no creo que haya que esperar los síntomas para hacer la PCR. Estamos esperando ahora porque no hay PCRs para todos y es más fiable ir a alguien que tenga síntomas, pero si pudiéramos, sería conveniente hacer un screening masivo de PCR a todos los. Pedro Online, esta es una pregunta un poco, pero bueno, también me parece interesante. Como has dicho, para hacer la técnica PCR es necesario otras técnicas, termocicladores, reactivos para extracción, etc. Pero concretamente pregunta, ¿qué volumen de estos equipos y reactivos estimarías que son necesarios para cubrir el número de test que Certest fabrica a diario? Bueno, no lo sé, dependiendo de los turnos que se trabajen, pero al menos haría falta el mismo número de kits de extracción que de test de amplificación, evidentemente, y termocicladores, pues unos cuantos cientos. Unos cuantos cientos, ¿no? El diario tal vez no, unas decenas, pero para el semanal sí que harían falta unos cuantos. Bueno, también hay bastantes preguntas, por ejemplo, Mariana Alonso, que nos dice, o nos pregunta, si el COVID, si el virus verdaderamente proviene de un animal y esto sucedió en China, y de dónde se puede consultar esta evidencia. Yo no soy el más adecuado para contestar a esa pregunta. Todo parece indicar que sí, se habla del murciélago, luego era el pangolín, pero no soy virólogo, no me he metido muy profundamente en esta información. No creo que sea una fuente fiable para contestar esta pregunta con certeza absoluta. Rafael Reynoso hace una pregunta interesante. Dice, si el virus no está aislado, ¿cómo se puede saber su secuencia genética? Hombre, primero lo aislaron antes de publicar la secuencia. Esto se encargaron de hacerlo los chinos. No puedes saber, tienes que saber la secuencia y luego a través de programas es cuando uno va
a determinar un poco cuál es, digámoslo así, la secuencia que quiere detectar. Es una especie de librería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente primero necesitas tener la secuencia genómica del virus, si no es complicado. Un espectador anónimo te pregunta, la muestra recogida puede ser contagiosa, obviamente. ¿Cómo desactivan la posible patogenidad de dicha muestra para evitar la contaminación del personal que maneje las diferentes muestras? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se somete la muestra, hay muchas maneras de inactivar un virus, pero dependiendo la técnica que usas, si la inactivación es muy fuerte, puedes llegar a estropear el material genético del virus si estás haciendo una PCR o los antígenos o las proteínas que quieres detectar si estás haciendo una prueba inmunológica. Entonces, hay que tener cuidado. Lo ideal es transportar el virus en las mejores condiciones posibles y tratar la muestra siempre, sea negativa o positiva, como material potencialmente infeccioso. Pero, Lucrecia pregunta si es, en esta misma línea, yo creo un poco, ¿es fácil que en la toma de muestras se contamine con otros patógenos? ¿Podría influir en el resultado? Yo creo que es más importante la segunda pregunta, más interesante, perdón. No, lo bueno que tienen las técnicas de PCR y las inmunológicas es que tienden a ser terriblemente específicas, ¿vale? Con lo cual, aunque haya otros virus y lo que estamos detectando son secuencias del COVID, incluso aunque estuviera el SARS o el MERS, que son primos hermanos, son tan específicas las técnicas que quedarían negativas. Inmunológicamente, dependiendo para un test de antígeno es más complicado. Tiene que ser un monoclonal realmente específico. Esto cuesta un poco más hacerlo, pero vamos, ese es el objetivo de todas las empresas que estamos desarrollando pruebas rápidas de detección de antígeno. Espectador anónimo también pregunta ¿cuánto tiempo suele costar conseguir una homologación? Entiendo que sería la aprobación por las autoridades regulatorias del kit en cuestión. Sí, depende del país. No es lo mismo Japón que la FDA estadounidense o el mercado CE. Es cierto que para el COVID está habiendo lo que llaman fast tracks, o sea, vías de emergencia para aprobaciones más rápidas. El Carlos III en España es el que homologa los kits que van llegando y que van probando, pero puede llevarte 2 años en Japón, 2 años en Estados Unidos y unos cuantos meses en Europa, por ejemplo. Depende mucho del mercado final. No hay una homologación internacional de nuestros productos. Francisco Martín Díaz pregunta, en la sensibilidad de la técnica de PCR, si hay diferencias entre la variante monoplex y la multiplex. Sí, aquí hay un pequeño problema con las PCRs. Cada país ha ido determinando las secuencias que ellos consideraban que eran las más adecuadas para detectar el COVID-19. China puso una multiplex de 2 detecciones, del ORF1AB y de la de N, de la parte N. El nuestro va frente a la parte S. Es evidente que cuando detectamos distintas secuencias puede haber diferencias en la sensibilidad y especificidad del kit. Ahora, como he dicho, las PCRs buenas no se diferencian mucho. Ya estamos hablando de las partes últimas del 99, por decirlo de alguna manera. Pero sí, sí que puede haber datos distintos dependiendo las dianas que se utilicen en el desarrollo de la PCR. Además, esto es cambiante. El CDC de Atlanta empezó con 3 secuencias de la N y ahora ha cambiado a 2. En fin, es un poco pronto. Este virus nos ha pillado un poco de sorpresa y necesitamos digerirlo, por decirlo. Francisco Martín Díaz pregunta si se podría utilizar vuestra técnica de PCR para detectar la presencia del virus en heces. Lo hemos probado y los resultados no son tan buenos como cuando se utiliza la muestra faríngea. Pero sí, en algunos pacientes sí que hay virus en heces, pero no en todos los estadios. Para nosotros es más recomendable usar la muestra faríngea como muestra. Bueno, esta es una pregunta, yo creo que es obvia. ¿Una prueba PCR podría detectar anticuerpos? De Francisco Fortes. Una prueba PCR no, para los anticuerpos se utilizan pruebas inmunológicas, serológicas en concreto.
Esperanza Regueras, ¿cuál será el coste aproximado de un test rápido de antígeno? ¿Euros por prueba? Esto depende mucho si hablamos del fabricante, si hablamos del distribuidor, etcétera, etcétera. Yo me remito a lo que la información pública, al vendedor que vendió al ministerio la prueba, creo que andaba sobre 20 euros el test, aunque luego esa prueba falló y sé que la han devuelto, pero ese es el precio que ellos publicaron que habían pagado por cada prueba de detección de antígeno, más o menos. Bueno, complemento la pregunta con la de Noemí Arribas. ¿Cuánto cuesta una prueba de PCR? Más o menos va por el mismo precio. Vuelvo a remitirme a las contrataciones públicas que ha estado publicando el gobierno. Lo que es el kit de amplificación anda sobre 20 euros, el precio que se ha pagado. A esto hay que añadirle el termociclador que hay que usar y hay que añadirle también el coste del kit de extracción. No tengo mucha información de cuánto valen los kits de extracción, lo siento. Sí, sí. Pero en la página de contrataciones del gobierno, ahí está todo perfectamente detallado. Además, es acceso público y gratuito. Bueno, vamos a ir acabando con las preguntas del PCR. Alejandra Pérez nos dice que le gustaría conocer las dianas que tiene la PCR multiplex. Uf, depende, depende cuál es. La que usamos nosotros, la china, la multiplex, ya he dicho que la diana es la ORF1 y la N. En el caso del CDC de Atlanta hay dos secuencias distintas de la N. Los del Instituto Pasteur utilizan otras dianas distintas. Como he dicho, no hay un estándar internacional de dianas, sino que cada país está publicando un poco las que ellos consideran más adecuados. Y es un poco pronto. Yo creo que los países están cambiando las secuencias de las dianas y que hasta dentro de unos 6 meses no se estabilizarán. Pero bueno, la más usada internacionalmente es la que usamos nosotros, la china, y las dianas son la N y la ORF1. Ana Laura Fernández pregunta por la sensibilidad y la especificidad de la PCR que producís. Nosotros no me sé los datos con exactitud, pero me suena que es un 99% de sensibilidad y un 99 y pico de especificidad. ¿Eso se puede cuantificar en número de partículas viables de virus en No, una determinada básicamente muestra? el problema es cuando uno se detecta la sensibilidad o la especificidad de una técnica, necesita compararse con algo que sea mejor que él o por lo menos igual. Las PCRs al final, por desgracia, se comparan con otras PCRs. En este caso, nosotros nos comparamos con la PCR que utiliza el Carlos III, evidentemente. Por lo cual, ellos generan un estándar, consideran que ese estándar es el que va a medir la sensibilidad y especificidad de la PCR que evalúan y conforme a eso dan la correlación, por decirlo de alguna manera. Francisco Martín Díaz dice, la PCR es una buena técnica para demostrar la presencia del virus. Sin embargo, cree que su sensibilidad no es superior al 65-70%. ¿Qué trascendencia, pregunta, tiene este hecho cuando la están utilizando para testar a grupos de poblaciones como sanitarios o residencias de mayores? Yo discrepo de esa información. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tu sensibilidad, para ti la sensibilidad es superior al 95%. Si fuera de un 65%, ahora estaríamos con un problema mucho más grave del que ya tenemos. Sí, yo creo que esa información, bueno, no estoy de acuerdo. No digo ni que sea falsa ni que sea cierta, no estoy de acuerdo. Para mí no es real. Otro espectador pregunta si está publicada la sensibilidad de las PCRs de las diferentes compañías para poder compararlas. Pues no lo sé. Nosotros tenemos las instrucciones de uso en la página web, pero las demás empresas, evidentemente, cada kit que se vende tiene que tener un instructivo en el cual tiene que publicar los datos de sensibilidad y especificidad, ¿vale? Accesible de una manera fácil a través de las web de las empresas, pues no me he molestado en mirar todas, pero algunas sí que lo publican libremente. Bueno, y yo creo que la última pregunta de PCR para dar, porque hay un montón de otras cosas. Bueno, ¿por qué cree que no se están utilizando los laboratorios de las universidades
añado yo, y centros de investigación para hacer PCRs cuando hay personal cualificado y equipos? Esta es una buena pregunta. No sabría decirle el por qué. Creo que habría que preguntarle al Ministerio. Yo también estoy un poco sorprendido por esto. Bueno, para decir toda la verdad, creo que en la última semana o en los últimos 10 días se han debido autorizar a un par o tres de centros universitarios y centros de investigación que hagan también test PCR, ¿no? Creo yo. Puede ser, no, Creo que nosotros en Madrid, no sé si en Cataluña también. Bueno, yo no dispongo de vamos a pasar, si te parece, a la temática de los test rápidos. Y aquí hay varias preguntas que tienen que ver un poco con, estamos hablando de test serológicos. Eh, bueno, plantean que unos se utilizan o determinan IgGs, otros determinan o cuantifican, perdón, o identifican IgM. ¿Cuál es la diferencia? Es el estadio de la infección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las IgMs y las IgGs te están dando un poco de la información de cuál es el estadio de la respuesta inmunitaria que uno tiene. Varían un poco los test. Hay test que tienen la detección de IgGs y IgMs en una misma línea. Hay otros test que detectan IgMs y IgGs en líneas separadas. Es un poco dependiendo el test que se use. Creo que el que usa el gobierno español, que es un test de la empresa china Guangzhou, yo creo que tiene separadas las líneas de IgG y de IgM. En este punto, dice Fermín Gocochea pregunta, ¿la detección por separado de las IgM y de las IgG implica mayor complejidad y mayor precio que la de anticuerpos totales? ¿Es necesario, y mejor utilizar muestra de sangre venosa o es peor el usar sangre capilar? No sé el procedimiento exacto del test los test que se están utilizando, ¿vale? Yo creo que se está usando sangre capilar. No creo que haya muchas diferencias entre usar una y otra. Y a nivel de complejidad, un test que tiene las dos líneas separadas, tanto de IgG como de IgM, es más complejo que un test en el cual las tiene en una única línea. Antes, Por tanto, será más alto, entiendo. Nosotros no fabricamos pruebas serológicas. Antes has comentado que estáis en un proceso de desarrollo de un test rápido, un test serológico. No, Bueno, de antígeno. Perdón, el test de antígeno, perdón, y que estáis, en ello, que en principio esperáis ver la luz hacia noviembre, si he entendido bien, más o menos, noviembre, diciembre, Sí. que por lo pronto ya tenéis el primer paso, que es las proteínas recombinantes, pero bueno, que ya las he explicado un poco y tal. Las dianas a utilizar son la proteína S y la proteína N, la nucleoproteína y la proteína S. Hay diferencias entre producirlas en E. coli o en células de mamífero por la glicoxilación de esas proteínas, pero bueno, estamos ya en ello y estamos ya desarrollando anticuerpos monoclonales específicos frente a esas proteínas. Vamos avanzados, vamos bien, pero como he dicho antes, desarrollar un test rápido de antígeno bueno lleva su tiempo. En este punto, Rosana y Esperanza Regueras preguntan un poco acerca del desarrollo. ¿Sería posible acelerar los tiempos con más recursos económicos, humanos? ¿Y qué puede hacer el gobierno para facilitar este desarrollo? Es complejo. O sea, no por meter a más personal, creo que nuestra empresa digamos el desarrollo. Yo creo que los desarrollos tienen su dinámica. Hay que tener en cuenta, a ver, si estamos hablando de un pequeño laboratorio, de universidad o lo que sea, pues igual sí, más recursos, más personal, podría avanzarlo, pero nuestra empresa fabrica 12 millones de test rápidos al año. O sea, sabemos mucho de los test rápidos, sabemos mucho de sus desarrollos. Llevamos 18 años, 17, 18 años desarrollando pruebas rápidas de antígeno. Tenemos el conocimiento de los materiales, de todo lo que hay que hacer. Hemos desarrollado muchísimos anticuerpos monoclonales, muchísimas proteínas recombinantes, porque ahora el gobierno nos diera una subvención, no íbamos a ir más rápido. Necesitamos el tiempo que necesitamos para poder desarrollarlo.
Eh, vamos a ver que tenemos más preguntas aquí. Eh, bueno, Andrea nos pregunta, pero yo creo que ha quedado claro, si la PCR y la prueba rápida tienen más o menos la misma especificidad y sensibilidad. No, son No. distintas. No. Además, recordemos que medimos cosas distintas. Eso siempre genera una discordancia, más o menos amplia, pero discordante. María Isabel Pena dice, en el momento actual, ¿qué le parece más importante detectar? ¿Pruebas rápidas o conocer el estado de seroprevalencia? Para mí, en este momento, la seroprevalencia no es lo más importante. Yo creo que hacer PCRs para detectar las infecciones activas o hacerlo inmunológicamente por detección de antígeno, para mí, a mi modo de ver o bajo mi humilde opinión, para mí debería ser la prioridad. Francisco Miralles me parece una pregunta muy interesante. Dice, próximamente empezaremos la actividad quirúrgica en los hospitales sobre pacientes programados, que actualmente pues está un poco parado la cosa, ¿no? ¿Cuál cree que debería ser el protocolo para garantizarnos que un paciente no está infectado antes de operarlo? Hacerle una PCR. Si se pudiera, si fuera viable, es lo único que va a garantizar que ese paciente está libre del virus. Entiendo que esto es complicado, pero sería la única manera de garantizarlo. Bueno, aquí también nos preguntan, si usted tuviese una empresa, que ya la tiene, y quisiese que sus trabajadores se incorporasen a la vida laboral, ¿qué estrategia de pruebas diagnósticas utilizaría? Nosotros somos afortunados. Nosotros, evidentemente, podemos hacer una PCR a todos los trabajadores todos los lunes para ver que no están infectados, ¿no? Evidentemente. Pero el acceso a las pruebas PCR no es en estos momentos libre. Uno no puede ir sin una prescripción médica a solicitar a un laboratorio privado una prueba de PCR. Yo creo que las medidas en la etapa en la que estamos que deben cumplir las empresas es la mayor vigilancia posible. O sea, los EPIs, la higiene, evitar las aglomeraciones en las entradas, en las salidas, todo el personal que pueda teletrabajar es lo ideal, medición de temperatura y estar muy alerta a posibles síntomas que puedan tener los trabajadores para ponerlos en cuarentena lo antes posible. Creo que esto cambiará. Creo que dentro de unos meses estaremos ya en capacidad de poder decidir hacer más pruebas ante la sospecha de que alguien pueda estar infectado. Pero a día de hoy, la prevención es lo único que tenemos. Aquí nos preguntan también, considerando que tenemos solo el test rápido de anticuerpos, si ves útil utilizar este test de momento para al menos identificar los que están inmunizados, aun cuanto no sepamos cuánto durará la inmunidad, para planificar un desescalado. Es decir, lo que se llama el pasaporte COVID. Sí, es evidente que esta información es útil. O sea, hacer una serología y sobre todo los positivos es una información útil. Lo que pasa es que, como he dicho, este virus es nuevo y está sorprendiéndonos cada día. Se hablan, hay unos estudios ya, yo no los puedo ni corroborar ni desmentir, en el que pacientes inmunizados han tenido reinfecciones por el virus. Con lo cual, es útil esta información, estoy totalmente de acuerdo, pero me temo que necesitamos conocer mejor al COVID-19. Todavía creo que nos va a dar alguna sorpresa. Aquí nos dice otro participante si no le parecería adecuado realizar unas pruebas de anticuerpos a sospechosos, lo que pasa es que tampoco está ahora mismo disponible, ¿no? Y que en función de la IgG o la IgM que pudieran dar, posteriormente hacer la PCR. Y la segunda parte de la pregunta es ¿cuál sería tu propuesta para realizar un mapa epidemiológico? Bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas, las cosas que primero hay que hacer son las que primero hay que hacer, ¿no? Esto es lo que creo que es importante.
Yo vuelvo a insistir en que creo que el mapa epidemiológico, pues creo que tenemos otra prioridad, que es la de intentar sesgar infectados de no infectados y sobre todo con las personas de riesgo como los mayores. Creo que con más recursos estas preguntas serán más fáciles de contestar y como tú bien dices, si lo ideal está claro lo que hay que hacer, el problema es que no tenemos los medios para hacerlo en estos momentos, es que no tenemos la capacidad, el gobierno no tiene la capacidad para a toda persona sospechosa hacerle una prueba de anticuerpos o de antígeno o un PCR. Tiene que sesgar y esto es lo que nos perturba un poco. Hay que tener paciencia, creo que terminaremos preparándonos para esto y estar mejores preparados y por desgracia la situación es la que es. Aquí Rafael Arribas o Rafael Sánchez nos pregunta cómo de útil va a ser el macrosondeo de 60.000 test del gobierno y si podría hacerse algo similar con PCR. Volvemos a lo mismo. Ojalá pudiéramos hacer algo similar con PCR. Nos darían muchos más datos. Evidentemente, 60.000 test para una población como la de España es un tamaño de muestra pequeño. Entonces, cuidado con sacar conclusiones con tamaños de muestra pequeños. Entonces, es lo que tenemos. Creo que 60.000 es una población de análisis baja. No tenemos material para hacer más. Aquí también nos pregunta, cómo va a seguir entrando alguna, María Isabel Pena, en algunos hospitales se están haciendo test de anticuerpos totales. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ventaja ofrece sobre las técnicas que nos permiten conocer IgG e IgM? Pues el motivo es la sencillez de la prueba, pero creo que si tuvieran una prueba de antígeno la harían antes que una de anticuerpo y si tuviera una PCR disponible para todo el mundo la harían antes que una prueba rápida. Entonces, pues que es las pruebas que tenemos, creo. Bueno, aquí yo creo que esto... ¿Qué perspectivas ves para los países africanos? ¿Podrán tener acceso a estas tecnologías? Nosotros Ignacio estamos, Montagut. sí, nosotros estamos exportando a países africanos, ¿vale? Pero evidentemente mucho menos que a Latinoamérica o que a Europa o que a otros países. Hay PCR en África. El problema es que no está al acceso de toda la población africana. Creo que la incógnita es lo que pasará en África. Lo que pasa es que también es cierto que la población adulta, no adulta, sino envejecida de África comparado con Europa, no, vamos, ni se le acerca. No hay tanto número de personas ancianas en África. Con lo cual entiendo que probablemente haya un gran número de infectados, muchos de ellos asintomáticos, porque es gente joven, es gente fuerte, y no habrá tantas muertes como las que estamos teniendo en Europa debido al envejecimiento de nuestra población. No digo que esto sea bueno, evidentemente, pero creo que a nivel de número de muertes no va a suceder lo mismo que en Europa, en África. En este mismo contexto, Sundai Pasarón pregunta qué tecnología considera la más fácilmente aplicable en países en desarrollo. Lo ideal sería una prueba rápida de antígeno. Sin ninguna duda. Una prueba sencilla, es verdad que es cualitativa, pero haría un buen sesgo, un buen screening masivo, el transporte es a temperatura ambiente, no necesitas equipos, no necesitas personal especializado para hacerlo. Una buena prueba de antígeno sería el mejor de los screenings. Aquí hay una cosa que me ha sorprendido porque desconocía, que pregunta Felicitas Garma, ¿qué opina de hacer la determinación en muestras agrupadas en pool, o sea, mediante pools, como han publicado grupos de Israel o de la Universidad de Stanford, entre otros? Nosotros lo recomendamos. De hecho, hacemos pools de 5 o 6 pacientes y luego, evidentemente, si ese pool te da positivo, automáticamente sesgas por los pacientes que tenías en el pool. O sea, haces 5 o 6 pacientes, se hace el pool de todos y si sale positivo, entonces vas testando individualmente. Exactamente. Nosotros lo usamos en nuestra propia empresa y creo que sería conveniente hacerlo, dado que es una técnica tan sensible que cuando te da y específica que bueno, te da negativo es que ninguno de los 5 pacientes era positivo. Creo que a mí personalmente me parece buena idea, pero vamos, esto ya a título personal.
Aquí otra pregunta de Kelly nos dice, para el retorno laboral se está proponiendo que las empresas compren pruebas rápidas para los trabajadores. ¿Cómo asegurarnos de tener un buen proveedor de pruebas confiables? En este momento eso no está permitido. No, no, una empresa... Bueno, creo que es una pregunta que nos viene no viene de España, viene de Latinoamérica, ¿eh? Vale, vale. Bueno, a nivel de antígeno yo no le puedo recomendar ninguna y a nivel de anticuerpo casi todas vienen de China. Creo que el test que está utilizando ahora España de anticuerpos, Wonfo, nosotros lo conocemos bien, es un fabricante serio. Pero bueno, esto ya depende un poco del organismo regulador, porque no sé de qué país es, pero todos los países de Latinoamérica tienen que hacer un registro sanitario. De nada sirve que yo le recomiende una prueba si esa prueba no puede importarse en el país, porque no ha cumplido el registro sanitario. Entonces, esta pregunta es un poco complicada. Tendríamos que ver un poco cuáles son las que hay disponibles. Eh, Este es otro aspecto de toda esta temática bastante poliédrica. Claro, el virus tiene cierta, o los virus tienen cierta tendencia a mutar. Entonces, me preguntan aquí si se producen mutaciones en el material genético, o sea, obviamente en el material genético de los virus. ¿Estos test siguen teniendo la misma capacidad de detección, cuantificación? Dependiendo de la mutación, evidentemente. Si la mutación viene en el caso de PCR, si la mutación viene de una parte de la secuencia escogida, adiós los kits de PCR, ya no valen. La ventaja del kit de PCR es que podemos volver a desarrollar otro kit conforme a la mutación que se ha generado muy rápidamente. En el caso del test rápido no es tan fácil. Como muten las proteínas que se están detectando, sí que ahí costaría mucho más volver a desarrollar una prueba. Por eso se utiliza la nucleoproteína generalmente en las pruebas de detección de antígeno o detección de anticuerpo. Es una proteína que no tiende a mutar en los virus. Por ejemplo, el virus de la gripe, la prueba rápida de detección del virus de la gripe, prácticamente todos los test que hay van hacia la nucleoproteína de la gripe A o de la gripe B, porque es la proteína que más estable se mantiene dentro de las mutaciones típicas anuales del virus de la gripe. Depende de cuál sea la mutación, pues tendrá sus implicaciones, evidentemente. Ana Ezquerra pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en negativizarse la PCR? Ella tiene experiencia en trabajar en un centro de salud. Entiendo por la descripción que hace después, o sea, tú das positivo por PCR, ¿cuánto va a durar ese positivo? Porque puede ser, y de hecho es adecuado, ¿no?, que dentro de unos días te salga negativo. ¿A qué lleva a negativizarse esa? Pues al propio individuo, al sistema inmune del propio individuo, sobre todo si no hay tratamiento, evidentemente. Nosotros estamos viendo mucha variabilidad en esto. Hay pacientes que hemos visto que tenían una carga viral muy alta y a la semana y media, 2 semanas se ha negativizado, y otros que la arrastran hasta 4, 5 semanas, 6 semanas. Depende mucho del paciente, muchísimo. No se puede dar una fecha exacta. ¿Alguna pregunta más que tenemos? Bueno, David Velaz nos pregunta si se tiene información de la duración de la respuesta anticuerpo. ¿Perdón? Duración de la respuesta, la presencia de anticuerpos en sangre. Si se tiene información, ¿cuánto tiempo? Aquí de nuevo varía muchísimo y es lo que estaba comentando. A mí este virus me está sorprendiendo de gente que hemos visto que da una carga viral alta y que ya llevan unas cuantas semanas y que no conseguimos detectarle ni IgMs ni IgGs. No tengo muy claro si es un poco por la calidad del test rápido o porque este virus se mantiene como un reservorio y no está produciendo respuesta inmune en algunos pacientes asintomáticos. Es un poco pronto para dar este dato. Necesitamos conocer más el virus. Aquí me preguntan también cuántas empresas están, bueno, si lo conoces, están ahora intentando conseguir un test rápido de antígeno fiable.
Pues hombre, nosotros sí que estamos y entiendo que muchas empresas por la cantidad de demanda que tenemos de las proteínas recombinantes y de los antígenos, pero no sé decirle un número exacto de empresas. Eh, También me preguntan si has intentado, bien por ti mismo o en la empresa, hacer un cálculo de cuánta población puede haberse contagiado realmente en España, en función de los ensayos que se han hecho, de los, del personal testado. No tengo la información para poder hacer ese cálculo. Yo creo que este dato lo maneja el Ministerio de Sanidad y tarde o temprano pues tendremos esa información, pero no dispongo de esa información. No tengo un cálculo preciso de eso. Bueno, aunque nos quedan bastantes preguntas, vamos a ir acabando ya porque creo que nos hemos pasado de hora. Lucrecia dice, ¿piensa que las farmacias comunitarias deben ser un punto de realización y venta de los test rápidos? Entiendo que esta pregunta viene también de fuera de España, porque en España es ilegal esto, o sea, no está permitido, básicamente. Yo sí que creo que la farmacia puede ser un buen centro de diagnóstico de una prueba rápida de antígeno. Sí que lo creo. Pero hay consideraciones legales en esto. En España en estos momentos no está permitido, por ejemplo. Y otra pregunta que nos viene de Blanca García. No hemos hablado nada aquí de la denominada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Claro, pues un poco cuando se dice que no hace falta vacunar al 100% para conseguir una protección importante, ¿no? Entonces, Blanca nos pregunta qué proporción de ciudadanos deberían estudiarse para tener una buena idea de si se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Uf, no, no soy epidemiólogo, no lo sé, no podría darle una cifra porque no lo sé. Esto habría que preguntárselo a un epidemiólogo. Bueno, a ver si tenemos alguna última y si no, pues aunque quedan bastantes preguntas, vamos a ir acabando. Eh, mm, eh, bueno, Ángel Molini, médico de urgencias. Yo creo que lo has contestado antes, pero ¿qué fiabilidad tiene la realización de anticuerpos en sangre venosa o inmunocromatografía en capa fina? Depende de lo que estemos mirando. Si, de nuevo, un test de serología generalmente se suele comparar con otras técnicas. Va a depender un poco de los datos del fabricante. No es un dato... Test de serología, 92%. Test de antígeno, 82%. Depende un poco del test, lo bueno que sea. Aquí nos preguntan, parece que países como Alemania han sabido reaccionar mejor al control de la pandemia. ¿Se sabe qué tipo de test han utilizado de forma masiva? Alemania está haciendo muchas PCRs, pero yo creo que ha sido más un sistema de mejor control de los contagios, un sistema más preventivo que realmente correctivo. Esto se habla mucho, no sé, supongo que los alemanes nos dirán un poco cuál es su secreto, pero creo que no ha sido una cuestión de que estén utilizando una técnica súper novedosa que nosotros no tengamos. Creo que les ha llegado de una manera más ligera, han reaccionado más rápido, probablemente, han sido más respetuosos con el confinamiento. No creo que haya una fórmula mágica que tengan los alemanes, sino creo que nos la tenían que haber dicho ya. Leandro Villordo nos dice que se habla de una vía de contagio a nivel neuronal. Y si conoces o existe algún test a nivel neuronal. No tengo información de ello. No le puedo ayudar en esa pregunta. Bueno, esto lo voy a dejar para el final, para la última. Claro, hemos hablado de detectar, cuantificar IgGs, IgMs, pero claro, también es cierto que, bueno, obviamente en ese caso son pruebas serológicas, o sea, a partir de sangre venosa. ¿Habría lugar para la detección de IgA? ¿Y qué significado tendría? Habría lugar, sí, pero para mí no tiene tanto sentido. Creo que la detección de IgM y IgG es adecuada.
Ya entrando en hacerlo con una prueba rápida o una técnica cuantitativa como un CLIA, como una quimioluminescencia, recomiendo la quimioluminescencia, evidentemente, no solo por la cuantificación, sino por la sensibilidad. Pero bueno, más adelante ya se verá si la IgA tiene algún sentido, pero yo creo que la IgM y la IgG son las más adecuadas. Bueno, aquí Noris Fabián me pregunta cuántas pruebas, si habéis vendido pruebas a México, de qué tipo y número. Estamos vendiendo muchas pruebas a México y PCR. Solo PCR. PCR. También Ana Gutiérrez me pregunta si estas ventas es a la población general directamente o solo a empresas, laboratorios u otros en grandes cantidades. No, esto es un mercado muy regulado, no tanto como el farmacéutico, pero está muy regulado. Solo se puede vender a las empresas que sean importadoras, que estén autorizadas, que tengan el registro sanitario hecho en cada país y ellos a su vez, entiendo que depende de cada país, pero por lo menos en España estas pruebas son de uso profesional. No se puede vender a alguien para que se la haga en su casa. Tiene que ser a través de un laboratorio, un hospital o alguien que está autorizado para hacer este tipo de pruebas. El diagnóstico está restringido, no es de libre acceso como los medicamentos, igual, pero a otra escala. Noris pregunta, que yo creo que la respuesta es sí. La sensibilidad y especificidad de pruebas es igual en niños que en adultos. Sí. Esto no depende de ser niño o ser adulto, depende del paciente. Bueno, pues si te parece, tengo 3 preguntas que serían las últimas. Estoy un poco viendo, porque me quedan un montón, pero voy a ir acabando. Elena pregunta, dado el coste elevado de los PCR y la imposibilidad de hacer a toda la población, ¿qué protocolo, desde tu punto de vista, tendrían que tener las clínicas de estética y los dentistas para que no se contagie el personal y luego no sean los transmisores de la infección? Las medidas de prevención, las mismas que se están utilizando en los hospitales, solo que evidentemente estoy de acuerdo, ellos tienen menos acceso a este tipo de pruebas. Guantes, protección, gafas, buzos, contacto el mínimo posible, mamparas si se pueden poner, sistemas de protección facial. Cuando no se puede diagnosticar, la prevención es el único arma que tenemos. Otra pregunta que me parece interesante respecto a las donaciones de sangre durante estos días, porque se ha pedido sangre a la población en distintos sitios. ¿Debería hacerse test de despistaje al paciente o a la muestra? Pues he estado viendo que se han vuelto a aceptar donaciones, incluso se están solicitando donaciones para generar plasma de pacientes que han estado infectados y que estén inmunizados, evidentemente. No lo sé, está cambiando mucho. Sé que se ha vuelto a abrir las donaciones y no estoy ahora muy al día de cuáles son las pruebas que están haciendo ante estas donaciones, ni se están midiendo anticuerpos anti-COVID-19 como paso previo a la aceptación de la donación. Yo creo que no, pero no estoy totalmente informado de esto. Bueno, y ya las 4 últimas preguntas. La primera, ¿cuál es el tiempo de vida de anaquel para un kit de diagnóstico común? Me preguntan, como está repetida varias veces, pues el tiempo... Bien, en nuestro caso es una ventaja. La PCR en general es una técnica que la mayoría de los fabricantes la venden en reactivos líquidos y requiere un transporte a menos 80 grados en hielo seco y una conservación en menos 80 grados. En nuestro caso, la ventaja de nuestra empresa, por el cual tiene éxito en la comercialización de estas pruebas, es que nosotros vendemos la Master Mix ya preparada liofilizada. Esto lo que hace es que tenga más caducidad. Nosotros damos siempre 2 años de caducidad a nuestros kits y que además pueda transportarse y almacenarse a temperatura ambiente. Pero no todas las PCRs tienen estas cualidades. Ana Envid pregunta, ¿el gobierno no les ha requisado para la Seguridad Social toda la producción que realizan? ¿Y les permiten exportar? Segunda pregunta.
Sí, claro, nosotros al gobierno le hemos dicho que le damos toda la producción que necesite, pero cuando uno produce mucho más de lo que el gobierno necesita, no tiene ningún sentido prohibir exportar. Entonces, nosotros lo que hemos puesto es prioridad a España. O sea, todo lo que el gobierno nos ha pedido, somos uno de los pocos fabricantes que tenemos un acuerdo de contratación con el ministerio pactado de las cantidades que van a necesitar, las suministramos puntualmente como prioridad. Además, tenemos un pequeño stock por si acaso hay que hacer alguna emergencia, pero de nuevo, insisto, no tendría mucha lógica, ¿no? Si nosotros podemos fabricar mucho más de lo que necesita el gobierno y otros países, los países latinoamericanos, los países europeos, tienen la necesidad, pues es evidente que no nos han prohibido exportar, claro. Penúltima pregunta. ¿Cuál crees que es la razón para impactos tan diferentes entre países cercanos? Portugal, España, o en Corea del Sur, impactos tan bajos comparados con España o Italia. ¿La razón es solo abordaje político y recursos o hay algo más? O no sé, ¿cuál es tu opinión aquí? Bueno, esta es una opinión personal. Yo creo que hay países que han reaccionado más rápido y menos rápido y hay países que estaban más preparados y otros menos preparados. Y creo que sumando un poco todas estas circunstancias, pues ha habido países que han podido reaccionar mejor y hay otros países que han podido reaccionar peor y que están sufriéndolo más. Pero voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. A nivel de potencia, Estados Unidos era la mayor potencia del mundo y en estos momentos tiene ya el mayor número de infectados y el mayor número de muertos, me parece. Con lo cual, no tiene nada que ver con los recursos, sino con la capacidad, sino con el que ha tenido el virus, la cantidad de visitantes que tiene. Qué curioso es que los 3 países más infectados, o los 4 países más infectados de Europa, sean el Reino Unido, España, Italia y Francia, los países más visitados de Europa. Claro, contra más gente hemos ido recibiendo, pues más posibilidades hemos tenido y luego, pues además, cuesta confinar una pandemia como esta, evidentemente. Eh, eh, Esta es una pregunta, es mía, se me acaba de ocurrir. ¿Qué va a pasar? ¿O cómo ves tú? Claro, los países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, ahora ha sido el verano. ¿Cuál crees que va a ser la evolución de la infección? ¿Va a alcanzar cotas tan altas como aquí, como en Europa, quiero decir, como en Estados Unidos, o va a ser más llevadero, entre comillas? Bueno, en general, los virus respiratorios, siempre ha habido países que lo han sufrido más que otros. En general se ven muy afectados por el calor. La gripe no es lo mismo en el norte de Brasil que en el sur de Argentina, evidentemente, ¿no? Por hablar de Latinoamérica. De nuevo, creo que este virus es nuevo y que nos está sorprendiendo. En general, los coronavirus no suelen aguantar bien el calor, salvo excepciones. Hay que mirar que el MERS nació en Arabia Saudí. O sea, país más cálido, pues poco sabrá, evidentemente. Pero parece ser, y esto entre comillas, que es un virus bastante resistente al calor. Yo creo que bajará. Es un virus respiratorio. Debería bajar un poco en el verano del hemisferio norte, evidentemente. Pero de nuevo, yo no me aventuro a decir nada porque está visto que este virus está rompiendo un poco los patrones de los coronavirus y de los virus respiratorios. Bueno, y la última pregunta, y con esto yo creo que podemos dar por terminado. Sé que quedan algunas preguntas todavía, pero ya hemos pasado con creces el tiempo que nos habían dado. La última pregunta, eh, bueno, si no lo ves conveniente, no hace falta responder. Por lo menos la primera parte. A la segunda yo creo que sí, porque no es tan... La pregunta es, ¿qué le parece la gestión del gobierno español hasta el momento y qué aspectos cree que podrían mejorar en relación al diagnóstico? Bueno, yo no creo que deba entrar a criticar al gobierno de cómo lo está haciendo o no, primero porque no tengo toda la información de lo que se está haciendo o no, ¿vale? Es evidente que está habiendo críticas a la gestión. La situación es compleja, evidentemente. Yo no creo que especialmente el gobierno lo esté haciendo mal. Ahora, sí que creo que no hemos estado todos los rápidos que debíamos haber estado y que no estábamos tan preparados
como debíamos haberlo estado, sobre todo lo que es la utilización de la técnica de la PCR. Evidentemente. Creo que va a haber un antes y un después del COVID. Creo que se va a reestructurar un poco todo lo que son los servicios de diagnóstico de los hospitales. Y hay otro tema muy importante y es que cuando la pandemia ha sido global, muchos mercados se han autoprotegido y han cerrado sus fronteras a la exportación y han guardado los productos para ellos y ha habido una falta de suministros. Esto nos ha llevado a que la empresa fabricante en España no ha estado muy atendida. Ha sido más fácil sacar la fabricación a otros países o exportar o importar de otros países. Y cuando llega una crisis como esta, tener fabricación nacional disponible, cerca, bien preparada, bien pertrechada de suministros para no sufrir, es importante. Y creo que el gobierno debería tomar nota y favorecer este tipo de industria innovadora, tecnológica, y poner los medios para que en caso de esta emergencia no se trata solo de almacenar, sino tener la capacidad de fabricación en una crisis como la que hemos tenido. En nuestro caso ha sido así. Por desgracia, no solo somos nosotros los que fabricamos kits de amplificación, somos el mayor fabricante de España, sin ninguna duda, pero no hay ningún fabricante de kits de extracción en España. Y creo que debería haber algún fabricante de kits de extracción en España. Espero que el gobierno tome nota y favorezca que esto ocurra próximamente. Bueno, pues Óscar, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estas explicaciones, por habernos atendido. No voy a decir adiós, sino hasta la próxima, porque espero que pronto nos veamos y nos podamos encontrar presencialmente y bueno, y charlar otro rato. También muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado. Finalmente, yo creo que nos hemos debido conectar más de 350 personas. También decirles que, como saben, como he dicho anteriormente, la sesión se ha grabado y en cuanto, bueno, pues en las próximas horas, mañana, recibirán un correo con el vídeo del webinar por si, bueno, pues les ha quedado algo que por clarificar o que no han o que quieren un poco recordar. Pedirles perdón a aquellas personas que han planteado preguntas y que no haya recogido. He intentado todas, pero la verdad eran tantas que si no, pues prácticamente nos tendríamos que quedar aquí hasta las 8 o las 9. Siento mucho, pero en cualquier caso, si alguien considera que algún aspecto no se le ha quedado claro, pues bueno, pues solamente nos puede escribir y tramitaremos aprovechando un poco la buena voluntad y la gran capacidad de Óscar, que cuando pueda pues la conteste. Les esperamos en la siguiente sesión de Stop and Think y cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós.